Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman sorprende con nueva relación, Demet Özdemir responde con palabras que dejan a todos sin aliento. El mundo del espectáculo se encendió esta semana con la noticia de que Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, inició una nueva relación amorosa. Lo que parecía ser un romance tranquilo se convirtió rápidamente en un tema candente cuando su excompañera y antigua pareja, la actriz Demet Özdemir, decidió hablar públicamente sobre la situación. La reacción de Demet no fue indiferente, sino directa, firme y con una frase que ya circula en todas las redes sociales: esa mujer es solo una sombra. Los rumores comenzaron cuando Can fue visto caminando de la mano con una modelo extranjera en las calles de Roma. La prensa local no tardó en capturar imágenes de la pareja, que parecía disfrutar de un momento íntimo lejos de los focos. Sin embargo, lo que parecía un inicio romántico se tornó en una ola de comentarios, ya que los fanáticos aún no han superado la química innegable entre Can y Demet, quienes protagonizaron juntos la famosa serie Erkensicus. Las cámaras rodearon a Demet en un evento de moda en Estambul, y fue allí donde la actriz, vestida con un elegante traje negro, respondió con frialdad a las preguntas sobre la nueva relación de Can. No me sorprende nada, Can siempre busca emociones nuevas, pero lo que vivimos fue real, y no se borra tan fácil, dijo al inicio, antes de soltar la frase que encendió titulares: esa mujer es solo una sombra. El comentario de Demet generó una tormenta en redes sociales. En Twitter, el hashtag #sombra se convirtió en tendencia en menos de una hora, con miles de fans debatiendo si sus palabras fueron un gesto de celos, una advertencia o simplemente una manera de marcar territorio. Una seguidora escribió: Demet siempre dice lo que siente, y esta vez dejó claro que ninguna podrá opacar lo que ellos tuvieron. Otra, en cambio, comentó: es hora de que Demet siga adelante, Can ya tomó otro camino. Por su parte, Can Yaman, fiel a su estilo reservado, no hizo declaraciones directas, pero sí compartió una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una respuesta a Demet. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra de alguien más. Aunque nunca mencionó nombres, el mensaje parecía un claro guiño a la controversia. Los medios italianos aprovecharon la situación y comenzaron a seguir cada paso de la nueva pareja. La modelo, identificada como Chiara, fue fotografiada saliendo del apartamento de Can en Roma con una sonrisa radiante. Cuando los reporteros le preguntaron por los comentarios de Demet, respondió con una risa nerviosa y dijo: no me interesa el pasado, estoy feliz en el presente. Estas palabras solo añadieron más leña al fuego. Mientras tanto, los fanáticos de Demet no dejaron de mostrar su apoyo hacia la actriz. En Instagram, su última publicación recibió millones de likes y comentarios alentadores como: eres única, no dejes que nadie te opaque o siempre brillarás más que una sombra. Demet, agradecida, respondió a algunos mensajes con emojis de corazón, manteniendo su elegancia y cercanía con sus seguidores. El revuelo no quedó solo en redes sociales. Programas de televisión en Turquía, Italia y España dedicaron largos segmentos a analizar las palabras de Demet y la aparente indirecta de Can. En un popular talk show de Estambul, los presentadores debatieron acaloradamente si lo dicho por Demet era un simple desahogo o una declaración cargada de sentimientos aún latentes. Una periodista especializada en farándula señaló: Demet y Can representan una de esas parejas que marcan época en la televisión. Aunque su romance haya terminado, para los fans nunca dejarán de ser un símbolo de lo que es la química perfecta. La polémica también alcanzó a la prensa internacional. Revistas de entretenimiento en Latinoamérica publicaron artículos titulados Sombras del pasado y el triángulo mediático que sacude a Turquía e Italia. Incluso algunos medios en Estados Unidos hicieron eco de la controversia, destacando cómo los protagonistas de una serie pueden arrastrar a millones de seguidores hacia debates apasionados, aún años después de que la ficción terminara. Por otro lado, Chiara, la nueva pareja de Can, se convirtió sin quererlo en el centro de atención. Su cuenta de Instagram, que antes tenía unos pocos miles de seguidores, superó rápidamente los 200.000 en menos de una semana. Aunque intentó mantener un perfil bajo, sus fotos de viajes y sesiones de modelaje se llenaron de comentarios, algunos apoyándola con frases como: sigue brillando, no escuches a los haters. Y otros cuestionando su relación con Can, comparándola constantemente con Demet.
El círculo cercano de Can Yaman tampoco pudo escapar a las preguntas de la prensa. Un amigo del actor, entrevistado por un portal italiano, aseguró, Can está feliz, se siente renovado. No busca polémicas, solo quiere disfrutar de su vida y de su carrera internacional. Esta declaración fue vista como un intento de bajar el tono de la tormenta mediática, pero en realidad sirvió para alimentar aún más la curiosidad del público. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó con sus compromisos profesionales. Se la vio rodando escenas de su próxima serie dramática, en la que interpreta a una abogada que enfrenta un complicado caso de corrupción. Paradójicamente, varios usuarios en redes sociales señalaron que la trama parecía reflejar la fortaleza y determinación que ella misma estaba mostrando en la vida real. Un crítico escribió, Demet no solo es una actriz brillante, también es una mujer que inspira a muchas personas a no callar lo que sienten. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando un medio turco filtró que los productores de un programa internacional estaban planeando invitar a Can y Demet juntos, en un intento por aprovechar la ola mediática. Sin embargo, representantes de ambos actores desmintieron rápidamente esta información, aclarando que no había planes de reencuentro público. Aún así, la sola idea generó expectativas entre los fans, que comenzaron a usar el hashtag #reencuentro para pedir que se concrete. En paralelo, la industria del entretenimiento analiza cómo este tipo de situaciones personales logran impactar incluso en la economía del espectáculo. Las marcas con las que Can y Demet colaboran vieron un aumento en la interacción de sus campañas, y varias revistas ya están negociando exclusivas para obtener declaraciones directas. Un experto en marketing señaló, lo personal se mezcla con lo profesional, y aunque pueda parecer un escándalo, también es una oportunidad para capitalizar la atención global que ambos generan. Lo cierto es que ni Can, ni Demet, ni Chiara parecen tener intenciones de detenerse. El primero continúa con sus proyectos en Italia, incluido un nuevo drama histórico que promete ser un éxito de audiencia. Demet, por su parte, se prepara para un estreno que podría consolidarla aún más como una de las actrices más versátiles de su generación. Y Chiara, aunque ajena al mundo de la televisión, empieza a recibir propuestas de marcas internacionales interesadas en su repentina fama. La historia, lejos de apagarse, sigue creciendo. Los seguidores esperan con ansiedad cada publicación, cada declaración y cada gesto que pueda dar pistas sobre lo que sienten los protagonistas. En un escenario donde la frontera entre la vida privada y el espectáculo se diluye, queda claro que tanto Can como Demet seguirán siendo noticia, juntos o separados, porque representan más que un simple romance. Son el reflejo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse hasta convertirse en un fenómeno cultural. Lo que es seguro es que esta historia seguirá dando de qué hablar. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan? ¿Fue un gesto de celos, una muestra de amor aún latente o simplemente una manera elegante de poner un punto final? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo con mucha atención. Y no olviden suscribirse al canal para estar al día con las noticias más candentes del mundo del espectáculo.